Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expresivo al Aire, este espacio en el que conversamos sobre las cosas que suceden delante, encima y detrás del escenario del teatro expresivo. Siempre me enredo cuando digo esto, pero lo pude decir. Y desde San José, Costa Rica, estamos transmitiendo, como siempre, Estudio La Carreta. Y hoy con un programa muy especial porque el gran estreno de Expresivo para este año ya está mucho más cerca de este próximo viernes. Hoy es miércoles. De este viernes en 8 estrenamos el 30 de mayo, para ser exactos, estrenamos 1984, la versión teatral, propuesta de Expresivo de la novela de George Orwell, una adaptación de Phil Smith y Paul Stevens bajo la dirección de Carlos Salazar, y es un estreno que nos tiene muy entusiasmados por muchas razones, y una de ellas es el maravilloso elenco que conforma esta producción, y hoy tengo el gran placer de que me acompañen dos de las personas de este elenco. Tengo a mi izquierda a Francela Lizano, quien interpreta al personaje de Julia, y a Winston Washington, quien interpreta a Winston, el protagonista de esta novela. Y bueno, muy felices, como les decíamos, de estar a las puertas de este estreno. Hoy vamos a conocer un poco más a los personajes y a los actores que interpretan a estos, a los intérpretes, actor y actriz que interpretan a estos personajes de esta novela tan emblemática. Y quiero decirles también que quiero invitarlos muy especialmente a que vayan a ver la entrevista que hicieron mis colegas comunicadores Karina Salguero y Fernando Chávez de Desayunos de Radio Universidad este pasado lunes. Si entran ahí al Facebook de Radio Universidad van a encontrar esa entrevista que estuvo muy buena y que me quemaron muchas de las preguntas que yo les quería hacer a Winston y a Francela hoy en el programa. Y no, buenísimo, enhorabuena, muchísimas gracias de verdad por ese espacio, es súper necesario, cada vez hay menos espacios para la difusión cultural y por eso les agradezco mucho a ellos el haberse tomado el tiempo de conversar tanto con Winston como Francela, y Carlos Salazar, que también estuvo aquí en Expresivo al Aire hace unas semanas hablándonos del montaje, de la puesta en escena y del trabajo que ha hecho con los actores. Entonces hoy lo que decidimos hacer es conversar un poco más eso, sobre los personajes y sobre la construcción que han hecho tanto Winston como Francela de sus personajes y el acercamiento que han tenido al libro. Así que sin más, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias de verdad por haberse tomado el tiempo. Son semanas muy ajetreadas, Sí. ya estamos en el periodo de montaje, lo cual significa que la obra deja la bodega de ensayos donde estaban y se traslada todo el dispositivo escenográfico y los actores al teatro, y posteriormente entonces ya empieza el montaje de las luces, el sonido y todo, las sorpresas, que no vamos a hacer demasiado spoiler, pero hay muchas sorpresas para 1984 y sabemos eso, que son días muy agitados, así que muchas gracias por sacarle el ratito. Yo quiero que comencemos esta charla hoy. Con Winston hemos tenido conversaciones en las que él nos cuenta muchas coincidencias muy llamativas en torno al personaje que interpreta y también a su historia con la novela de 1984. Winston, ¿qué nos puedes contar sobre lo que ha representado 1984 en tu vida, en tu carrera y etcétera? Muchas gracias, Nati. Ve, es súper curioso porque en realidad empezó como un ejercicio adolescente en el que uno busca cuáles son las canciones, digamos, que se estrenaron el año en que vos naciste, cuáles son los libros que se leían en ese momento. Y me apareció el título 1984 siendo adolescente y yo dije, bueno, tengo que leer ese libro. El dato es que, bueno, yo nací en 1984, esa es la razón por la cual lo leí inicialmente sin mucha expectativa, y al leerlo, bueno, vaya, o sea, toda la descripción que hacía del mundo en el que estábamos y en lo que se podía transformar, o sea, podías percibir eso al leer la novela, la sensación al leer que el personaje se llama Winston, ¿verdad? Una cosa muy bonita, y además uno de mis amigos de infancia es apellido Smith y éramos como hermanos, o sea, andamos siempre juntos, entonces me parecía, o sea, me parece una obra con demasiada cercanía. ¿La leíste entonces siendo adolescente? La leí siendo adolescente, por primera vez. Se me quedó ahí en el imaginario. De hecho, recordaba en la entrevista que estabas mencionando hace un rato, que recordaba conceptos como higiene mental,
vistos, digamos, desde una perspectiva muy positiva, pero bueno, cuando uno se va al libro, que es la fuente, te das cuenta que tiene que ver más con un vaciado mental, con, ¿verdad? Con una coco wash, aceptar, como decimos. Sí, correcto, exactamente, sí. Y no sé, todos esos términos hasta que llegamos al Big Brother, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, veamos este programa, qué bonito tener un grupo de personas encerradas y veamos cómo van lidiando con sus distintos conflictos. No nos imaginábamos que de alguna manera eso era un pequeño diseño que tenía que ver también con la sociedad en la que vivimos. Y Winston, después de este acercamiento primero que tuviste, ¿te enteraste cómo de que íbamos a hacer la obra? ¿Y qué pensaste cuando dijimos, cuando Expresivo dijo, bueno, vamos a hacer 1984? ¿O cómo te enteraste? ¿O cuál fue el acercamiento que tuviste? No estaba enterado. O sea, fue que de casualidad en una actividad me topé a Carlos Taco Salazar, el director. Y empezamos a conversar sobre la vida, porque él estuvo muchos años fuera. Mira, vos en qué estás, yo estoy en estos proyectos. Vos, mira, no, estoy preparando un proyecto para el Teatro Expresivo, que es 1984. Yo le dije, mira, 1984. La acabo de releer, le dije, que la leí a finales del año pasado. Y luego yo la acabo de releer, me parece impactante, me da directo en mi realidad, digamos, en mi imaginario. Conversamos un poquito sobre eso y ahí se quedó, ¿verdad? No hablamos más. No hubo, digamos, una intención de generar algo al respecto ni nada. Y después la sorpresa de la invitación por parte de él para ser parte de este proyecto. Así que la verdad, solo agradecimiento. Maravilloso. Francela, en tu caso tenemos un acercamiento distinto al libro y me interesa mucho que lo conversemos porque si bien hay mucha expectativa, hay mucha de la gente que ha leído el libro, que es fan de Orwell, de Rebelión en la Granja, de otros libros del autor y de 1984 en particular, hay otras muchas personas que no han leído el libro, que no han escuchado hablar de Orwell, y eso es completamente pues válido, ¿verdad? O sea, no es un libro además que sea fácil de leer en el sentido de que es pesado, ¿verdad? Muchas de las cosas que presenta, ¿verdad? Yo me imagino que más de uno lo ha dejado botado porque no es un libro fácil, ni lo fue en su momento, me imagino, y menos ahora que también te choca con muchas realidades. ¿Cuál fue tu acercamiento a 1984? Para mí, bueno, muy distinto a Winston, ¿verdad? Yo sé que muchas personas tuvieron que leerlo en el colegio, por ejemplo. En mi caso no, ¿verdad? Yo más bien me entero de esta lectura ahorita con este proyecto. Entonces, para mí fue muy hermoso porque, bueno, yo conozco a Carlos Salazar. He trabajado con él antes y antes tenía estuve en un proyecto que se llamaba Machinal, donde también hace como una comparación de la sociedad como máquina, ¿verdad? Entonces como que fue traerme el personaje que estuvo ahí a esta otra obra. Ahora en un contexto de 1984, ¿verdad? Ahora sí, interpreto a Julia y por esta noticia es que empiezo a buscar, a leerme el libro y demás. Y también hay ciertas coincidencias ahí. Por ejemplo, empiezo a leer, Julia tiene 26 años y yo en el momento en que la leo, ¿verdad? A inicios de este año tengo 26 y acabo de cumplir 27. Pero como que siento que soy ella, ¿verdad? Que me conecto de cierto modo. También me pasa que vengo saliendo de otro proceso artístico donde también era una mujer que se cuestionaba su rol, ¿verdad? Como mujer en la sociedad. Era una niña que se llama Juli, entonces ahora siento que es como que crezco un poquito y paso de Juli a Julia. Entonces me encanta estar en procesos donde hay como este poder femenino, ¿verdad? Donde se cuestiona y hay una lucha, que es importante, siento, para la actualidad. Entonces a mí eso me mueve muchísimo y lo agradezco para estar ahora en este nuevo proceso de 1984. Y lees el libro y ¿qué te mueve? ¿Qué pensás? Primero, debe ser también muy particular leer un libro sabiendo que uno va a hacer una obra. Total. Debe ser muy emocionante. Y de hecho, cuando Carlos me dice, usted va a ser este personaje, no me dice se llama Julia, me dice, usted es la chica que sale ahí. Entonces yo, bueno, voy a buscar la chica que sale ahí. Y entonces era eso, era como ver cuál es la mujer.
porque hay muy pocos personajes femeninos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo creo que es esta, ¿verdad? Cuando hablan de Julia, mucho más adelante, porque Julia no aparece desde el inicio, ella es como una pieza que luego aparece en la historia a acompañar a Winston, ¿verdad? Pero sí, muchísima intriga y por supuesto que la lectura es como mencionaba, pesado, ¿verdad? Es como un laberinto que hay que ir procesando poco a poco porque definitivamente nos da muchos conceptos y palabras nuevas y extrañas que uno no comprende, ¿verdad? Como que hasta en el libro comienza a aclararse un poco porque habla de muchas contradicciones, ¿verdad? El newspeak, como esta lengua extraña, que más bien es lo contrario de lo que el concepto trae como esencia. Ahorita hablamos más del personaje de Julia, pero Winston, entonces vos lees ese libro en la adolescencia, lo habías releído hace poco y ahora te toca volver a leerlo con los ojos de Winston Smith. Sí, digamos, este año voy por la tercera lectura, parece de locos, pero en el momento en que arranca el año lo leo rapidísimo pensando únicamente en Winston Smith. Hago una segunda lectura pensando en todo lo que sucede alrededor, más como en ese mundo, ¿verdad? Y ahora es como una cuestión de habitarlo, o sea, como de mantener una atmósfera vívida, digamos, de lo que se vivía en el libro. Entonces estoy ahí como en esa etapa de terminar de acompañar intenciones que tiene el personaje, ¿verdad? Porque el texto teatral es bastante diferente a lo que propone la novela. Porque lo que pasa es que Winston narra en la obra y al trabajarlo el señor Phil y Paul tienen que darle un rol distinto. Entonces hay algunas cosas en que la intención inicial en el libro cambia a la hora de darse la dramaturgia. Entonces sí, estoy en ese como familiarizándome y buscando dónde están esos puntos que nos conectan con la novela. ¿Y cómo ha sido construir tu personaje? Bien, un reto increíble. Creo que el reto mayor es que hay mucha información, ¿verdad? Vos te pones a investigar alrededor de la novela y te salen foros, o sea, tenés una gran cantidad de material y de qué manera logras sintetizar de alguna manera esa información y traducirla a un personaje, porque digamos, toda la información que nosotros tenemos, los personajes no la tienen, ¿verdad? Entonces es ese ejercicio, ¿qué sabe el personaje, qué no sabe y qué sé yo que puede aportarle para contar mejor esa historia? ¿Qué te parece ese personaje de Orwell? Oh, es complejo. Tratando de verlo desde afuera. El modelo un poco del ciudadano que no es consciente en alguna medida del engranaje en el que se encuentra, pero a la vez tiene una inquietud por salirse, por despertar, por ver que hay algo mucho más allá que lo que realmente le ofrece la sociedad hasta ese punto. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza es realmente escaso y si uno ve las ciudades son moles de cemento donde muchas veces no se toma en cuenta lo que está por ley, que hay que guardar, digamos, de zonas verdes, ese tipo de cosas. Son bastante impactantes, como cosas que para nosotros en el cotidiano, o sea, son fáciles de identificar, estos personajes no las conocen, ¿verdad? Son preguntas que se hacen total y completamente honestas sobre cosas que para nosotros son cotidianas. Entonces, sí, es eso. ¿Te has sentido identificado en algunos momentos con Winston Smith? Totalmente, en realidad totalmente. Y también con el privilegio, a diferencia del personaje, de ver la transición de una sociedad. Digamos, cuando leí la novela, parecía, era distópica. Ahora es una suerte de hiperrealismo, ¿verdad? Donde estamos monitoreados las 24 horas del día, pero además de manera voluntaria. Voluntaria, sí. O sea, las redes sociales, el motor de las redes sociales son nuestras inquietudes, nuestros estados de ánimo. La gente pone qué come, a qué hora se levanta, cuáles son sus prácticas habituales. Entonces sí,
es para mí una referencia muy fuerte del panóptico, sobre todo. Ahorita hablamos del panóptico y de esas otras como realidades actuales que te saltan a la cara ahora que estás en este proceso, porque me imagino que se vuelve muy intenso eso como de, oh, wow, estando ya en la obra. Pero antes voy a hablar un poquito de Julia. Igual, Julia es un personaje que además traído a la luz actualmente, ¿verdad? Hay muchas relecturas de Julia, de hecho, ustedes leyeron, ¿verdad? Una de las novelas de Sandra Newman, que está ahorita Julia, que es como una nueva versión de 1984. Súper actual, creo que lo define. En el 2023 se publica, entonces sí, es algo muy actual. Entonces contextualiza, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu primera impresión de Julia cuando lees la novela original? Orwell, muy diferente a Winston, Julia más bien es una mujer consciente dentro del sistema, pero es un personaje para mí interesantísimo porque ella tiene que estar, es consciente, pero eso no significa que entonces ya se sale del sistema, ¿verdad? Más bien ella juega con eso y a veces es... Sí, no puede porque la matan. No, totalmente. Entonces, ella tiene un texto, ¿verdad? Como dice, yo le sigo el juego al partido. Yo tengo que estar, ¿verdad? A favor del Big Brother y demás. Entonces, igual, en 1984, todos los pensamientos, todas las expresiones están siendo vigiladas siempre, ¿verdad? Con todas las telepantallas. Entonces, ella tiene que mostrarse muy correcta. Pero por supuesto que tiene esta parte que tiene que ver con la resistencia y la conciencia, donde ella puede romper eso, ¿verdad? Donde ella busca los lugares ocultos para poder expresarse y ser quien ella siente que es. ¿Te has sentido identificada también con...? Sí, por supuesto. Yo creo que como mujer es algo que me atraviesa, ¿verdad? Y yo creo que uno tiene que seguirle el juego a la sociedad en ciertos momentos para poder estar viva, para poder llegar a los lugares, ¿verdad? Qué interesante eso que decís, porque nos pasa sobre todo mucho a las mujeres, ¿verdad? Exacto. Tenemos que... Tiene que hacerse uno, tiene que subir el tono de la voz, tiene que caminar de cierta manera, ¿verdad? Seguir tiene que estar delante. También, de alguna manera. Exacto. Y es muy fuerte porque nos hace buscar otras maneras, ¿verdad? Para poder... muy fuertemente para poder estar viva, para poder salir, para poder llegar a ciertos espacios, para poder tener ciertos en este mundo puestos. De machos. Exacto. Entonces, para mí es yo la leo y es como mucho respeto y responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto que me acerco a ella, pero también hay un distanciamiento de qué fuerte, ¿verdad? Yo sé que soy mujer, por supuesto, tengo familiares mujeres, etcétera, pero también leerlo y distanciarme me hace generar conciencia de las mujeres, ¿verdad? Eso. ¿Y qué te pareció este libro, el de Julia? Así y como Julia, Nota al margen. 1984, tiene la particularidad de que es 1984 desde la visión de Julia, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Bueno, nosotras la estamos leyendo en conjunto, las tres nos pasamos el texto para acá y para allá, entonces las tres me refiero a Vivian, que es mi otra compañera, y Raquel, que es la asistente de dirección de Carlos. Bueno, que esta alianza de nosotras tres ha sido hermoso en el proceso porque nos hace como aliarnos también dentro de la historia, que es lo que pasa mucho en 1984, Julia, ¿verdad? Donde las mujeres se tienen que acuerpar y unir, y bueno, vemos que ella, parte del seguirle el juego al partido es una decisión, ¿verdad? También ella como que saca provecho para sus propios intereses, más allá de para agradarle a Winston, es porque ella quiere y para ver ella qué saca de ahí, ¿verdad? Es como empoderar a Julia en este mundo. Entonces, eso también ha enriquecido este proceso porque hemos sacado de ahí algunas cosas que no se mencionan en el libro de Orwell, ¿verdad? En la novela. Entonces, hemos podido profundizar en detalles del personaje, ¿verdad? En acciones físicas. A veces yo me acerco a Winston y le digo, bueno, yo creo que vamos a hacer esto de esta manera porque vimos que en el libro también está así. Yo creo que es importante para darle voz a esos personajes femeninos que no se profundiza tanto
en la novela de Sí, Orwell. es más Ajá, propio exacto. de una persona de esa época, 1949 escribió. Sí, Orwell. 1948. 49. Y de hecho le da la vuelta, ¿verdad? El 48 Sí, para el hacer 84, 84. pensando en el futuro distópico. Sí, estaba muy enfermo Orwell cuando escribió Sí. 1948, ¿verdad? Muy interesante, esa es otra faceta Sí. que hay que investigar, o sea, que da para, ¿verdad? Yo invito a la gente como a investigar el contexto de la obra, no es algo que lo que estemos hablando en este momento, pero el contexto en el que se produce la novela es interesantísima Sí, toda esa historia. de hecho, perdón, estaba viendo una entrevista de Sandra Newman, quien Ajá. escribió 1984 Julia, Ajá. que decía como, bueno, es que yo creo que es que Orwell también era una persona extraña que, como que Orwell decía que iba a un bar y se sentaba en una esquina nada más a ver a las personas y creían que todas las personas eran extrañas y las mujeres también. Entonces era como la visión de Julia, ¿verdad? Una percepción de una mujer ahí rara. Ujú. En cambio ella dice, no, yo creo que Julia es mucho más interesante, Ujú. con mucha más profundidad. Y Julia encuentra la manera de ser feliz dentro del sistema. Ujú. O sea, cosa que, Sí. que Winston no, ¿verdad? Sí, Winston sí, es sí. como Sí, sí. súper automático. Winston, decías que hablábamos de estos aspectos de la novela que a ustedes como que les han saltado en la cara y que dicen, oh, wow, ¿verdad? A mí, por ejemplo, podría mencionar el tema de cuando que el sexo está prohibido, que si no es solo con fines de reproductivos, ¿verdad? Yo estudié en un colegio ultracatólico, entonces cuando escucho cosas así, ¿verdad? Tengo como reminiscencias de esos años en los que, pues sí, se nos enseñaba que el sexo era para fines Para la reproductivos y que el placer y todo eso no estaba bien. ¿Y a ustedes como qué aspectos les han resonado más de esa sociedad, estado totalitario en el que vive Julia y Winston? ¿Cuáles son los que más les chocan personalmente o como sus personajes? Bueno, a mí me llama mucho la atención el entusiasmo de los personajes en general por sostener esa estructura. Y siento que en eso se parece mucho a esta sociedad. O sea, la gente no sé, necesitamos, digamos, somos seres sociales, necesitamos identificarnos y a veces nos escondemos tras las etiquetas. ¿Verdad? Pensando, no sé, ahorita pienso, por ejemplo, en los gustos musicales, ¿verdad? A mí me gusta esta corriente y entonces saco el resto de posibilidades, ¿verdad? En vez de mantener una paleta abierta. Pero sí, me llama poderosamente la atención cómo estos personajes procuran mantener este status quo y eso para mí es un reflejo de la sociedad actual. Como esta falta de cuestionarlo al entorno, más o menos por ahí. Sí. Ajá. Sí, y también el hecho de acuñar nuevas palabras Ajá. Que pueden ser, digamos, en contextos políticamente correctos, pero que no llegan a comunicar realmente las cosas como son, o como que tienen una segunda, sí, Ajá. exacto, muchos eufemismos, o doble intención, o la intención contraria en la comunicación. Y eso lo vemos en todo. O sea, yo lo veo en la política, en las relaciones interpersonales más simples. Y dice, mira, a esta persona le puede haber dicho claramente, pues, digamos que no quería ir, por ejemplo, el tico. Se dice que no sabemos decir que no, por ejemplo. Entonces la gente dice, mira, tenemos que encontrarnos para un café. Sí, pero de ahí, exacto, de ahí a que se concrete, puede ser que nunca. Y tal vez esa persona puede haber dicho, mira, no, o ahí veo, realmente no sé si pueda. Sí, hasta en lo más cotidiano es lo que... A mí bueno, con las palabras, ¿verdad? En 1984 pasa, bueno, está el Newspeak y que hay una cancelación, eliminan palabras, ¿verdad? Y hoy en día pasa muchísimo, ¿verdad? Como no, bueno, si no está en la Real Academia Española, entonces no tienen que utilizarse esa palabra, ¿verdad? Como que actualmente pasa mucho eso. Incluso en la comida, ¿verdad? También como ellos tienen que comer cierta masa ahí y nosotros también, o sea, hoy en día las personas cancelan muchos ciertos alimentos, ¿verdad? Como, bueno, no, eso no, este tipo de comida sí. O sea, incluso lo que nos vamos a comer tiene cierto límite, es muy fuerte que no tengamos decisión de lo que podamos consumir. Sí, exacto. Sí, que estamos como muy absolutamente domesticados. Sí, sí. La figura del gran hermano mencionabas, quizás es en el entorno popular lo que más referencia a 1984, quizás sin saberlo, ¿verdad? Probablemente mucha de la gente que vio Big Brother en cualquiera de sus versiones, ediciones, países, etcétera, Gran Hermano en España, ¿verdad? No sabía de dónde venía el término y bueno,
para ustedes eso, ¿cómo la idea de Big Brother en la novela y dentro de la obra, digamos, cómo la perciben desde el lugar en el que están posicionados como intérpretes de esos dos personajes? Para mí pasa partiendo, digamos, Sí. de las cosas más Sí. simples, ¿verdad? O sea, alguien dice, mira, encontré una aplicación buenísima que te puede ayudar con tales y tales actividades. Vos vas a la actividad, a la aplicación y uno se pregunta, ¿cuánta gente realmente leerá la letra chica? Por ejemplo, dice, bueno, podemos encender el micrófono para mejorar el servicio que damos o la cámara en momentos, ¿verdad? fuerte. Entonces, nosotros decidimos ceder esa información Además, voluntariamente. Sí. Ajá. voluntariamente a un fantasma Ajá, realmente, Ajá. ¿verdad? Porque el Big Brother no es una persona, es una organización. Ujú. Puede haber una especie de representante, digamos, una cara, pero realmente es una organización. Y vivimos en una sociedad que se maneja realmente pues por hilos que no logramos ver. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que en general estamos en una sociedad muy visual, ¿verdad? Exacto, todo lo que tiene que ver con redes sociales, pero además fuera de las pantallas también siempre hay vigilancia, siempre uno sale y existen estas figuras de vecinos, vecinas, del compañero, ¿verdad? Como siempre el querer estar pendiente, como que la individualidad, la privacidad, no, es muy difícil mantenerla y yo creo que es algo de defender hoy en día, Ujú. de cuidar. Quizás, perdón, Sí. para agregar un poquito a eso, para nuestra sociedad actual, quizás un momento clave para darnos cuenta de esta sensación de observación y de vigilancia fue el 2020, ¿verdad? Que uno de repente dice, bueno, voy a sacar la basura y daba hasta un sentimiento de culpa, o sea, decías, ¿qué hago? Me pongo una mascarilla para sacar la basura, pero estoy solo, la calle está vacía y había una actitud como de, hey, aquí voy con la bolsa a sacar la basura, ¿verdad? Un poco buscando mostrar una actitud correcta en una situación, ¿verdad? Que podía ser, o sea, podría manejarse con más calma también. Ujú. Yo también quería agregar que, bueno, eso es una parte, pero también, o sea, el Big Brother puede ser mucho más, ¿verdad? También pueden ser líderes políticos, etcétera. Entonces, el Big Brother es un concepto muy grande de vigilancia y de control, ¿verdad? Ajá. Entonces, es como en muchas áreas podemos encontrar esa presión. Ujú. Sí, el control, la manipulación, Sí. ¿verdad? Es otro tema terrible que salta, a mí me brinca la cara cuando releí ahora la novela, la manipulación de la información, ¿verdad? Como hay gente que reescribe la historia para que sea acorde a lo que el Gran Hermano y el partido, ¿verdad? Leía por ahí también que Orwell trabajó en la BBC. Y que un poco su trabajo anduvo como por ese lado y que de ahí sacó como mucho del material que, bueno, esa es una de las teorías que se maneja sobre la novela, que hay muchas, ¿verdad? Y también muchas relecturas, ¿verdad? El 1984 ha inspirado música, ha inspirado Sí. teatro, cine, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante. Y otro aspecto que lo que mencionabas a nivel político, ¿verdad? Estos líderes políticos que nos tratan de dar un mensaje de que son el gran hermano, ¿verdad? Son el Salvador, el gran líder, y además con mucho odio, ¿verdad? Sí. Los 2 minutos de odio en 1984 es una cosa fuertísima, ¿verdad? Y que la vemos, tal vez no así como de 2 minutos de odio en este momento lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sí lo vemos en los mensajes que nos transmiten, en la forma en que se expresan, ¿verdad? Nos quieren hacer sentir eso, odio. Sí, y hay un aspecto, por ejemplo, en la novela, parece que no existía nada de las cosas importantes antes del Gran Hermano. O sea, es como si todos los avances que ha tenido la sociedad se hicieron en un periodo donde el control era del Gran Hermano. Vemos políticos también inaugurando proyectos o acuñándose proyectos que no son propios, sino que de repente tienen 10 años y varios gobiernos han trabajado para gestarlo y dejándose, ¿verdad? O sea, apropiándose, digamos, la autoría. La autoría, el crédito. Sí. Sí. Es un modelo totalitario, Ajá. ¿verdad? Y como que no se puede cuestionar. Y el que cuestiona o tiene la más mínima duda, se castiga. Exacto. Y se Se castiga con cancela mucha dureza. y sí, exacto. Ajá. Y hasta se desaparece.
¿verdad? Pero Como pasa antes en el de libro. desaparecerlo, tiene que hacerle creer que está equivocado, Ajá, que yo tengo razón. ajá. Sí, muy Sí, fuerte. eso no, ahorita que decís castigar, pienso en vigilar y castigar de Foucault, que es justamente el concepto que hablábamos hace un rato del panóptico, Ajá. que es este estado, bueno, de vigilancia que justamente el director Carlos apuntaba en uno de los ensayos, que el éxito del panóptico está en cuando uno ya se vigila a sí mismo, Uf. que es un poco el lugar donde estamos, Ay, ¿verdad? sí. Wow. Y esto del concepto del panóptico viene de la arquitectura, en realidad, por un arquitecto inglés que me parece que el apellido es Jim Bentham. Bueno, hizo una construcción en la cual en el puro centro de la cárcel se encuentra el vigilante y desde ese punto puede ver los distintos, digamos, las celdas, todas las celdas, todos los prisioneros, sin que estos sepan si realmente están siendo vigilados en ese momento. Entonces empieza a desencadenar una conducta donde todo el mundo empieza a reformarse porque no sabe si está siendo observado. Ajá. O sea, viene primero la arquitectura. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros tenemos la antigua penitenciaría. Claro, el Museo de los Museo de Niños. los Niños, sí. Ajá. Uno entra al museo y si se para en el punto central y da una vuelta 360, se da cuenta de que puede ver absolutamente todos los pasillos hasta el fondo. De eso, Foucault agarra todo el concepto del panóptico y ya lo desarrolla. Y si lo vemos, se repite en muchos aspectos. Se repite en las escuelas, ¿verdad? Siempre, ¿qué hacen los niños? ¿Cómo se comportan en los recreos o los hospitales, ¿verdad? También son espacios que son construidos sí para la formación o para la recuperación y demás, pero no dejan de ser espacios de control. Y a partir de este concepto del panóptico, empezamos a encontrarlo en diferentes cosas o digamos diferentes autores empiezan a desarrollar conversación a partir de estos principios. Ahorita pienso por ejemplo en un autor que se llama Michael o Michelle Onfray, que genera un libro que se llama El Antimanual de Filosofía, donde empieza a contrarrestar todos estos conceptos desde posturas de diferentes autores que hablan también de los estados de control, de vigilancia y de castigo. Y bueno, y todo eso es lo que usamos para montar la obra. Eso me imagino que lo vas a conversar en La Telaraña. Sí. Hay un poquito Hay una de entrevista que desde ya también los invito a escucharla en unas semanas. Esto es Amplify Radio o en el podcast de Spotify de La Telaraña, un programa muy interesante donde ahora está Winston con el personaje de Winston, pero también en el pasado recuerdo que estuvo Carlitos Alvarado hablando de Scrooge. Ah, sí. Muy interesante. Cierto, sí. Y no sé si Frankenstein, el monstruo, no estuvo por ahí. No. Hubiera dado. Bueno, ya saben, los Bueno, amigos de La Telaraña para la próxima temporada en el mes de octubre. Y ya aterrizando un poco más hablando de la obra en sí, ¿qué puede esperar el público que vaya a ver 1984? Y es una pregunta que a mí me da mucho miedo. No, a mí también. Sí, es Porque difícil hay responder. mucha expectativa. A este momento tenemos ya más de 700 entradas vendidas. Cada día se venden montones. Smith, Es una temporada ¿cuántos relativamente 2 más 2? corta. Son Correcto. 12 funciones. Y las entradas las pusimos a la venta hace como 3 meses, yo no sé, y empezó la locura, ¿verdad? Y hay como mucha expectativa. Carlos nos contaba en el espacio, en el programa pasado, que nunca había recibido como tantos correos, tantas personas que no lo conocen y que, ¿verdad? Que él no conoce, diciéndole, wow, 1984, yo quiero ir, ¿verdad? Entonces sí tenemos mucha expectativa y hay mucha gente que va a ir a ver la obra porque es fan de la novela, porque la leyó y no tiene la menor idea. Ayer leí algunos comentarios de la gente en redes y decía, es que no tengo ni la menor idea de cómo hace uno para adaptar esa novela, ¿verdad? Que nos ha pasado en otras ocasiones, con Isla, me acuerdo, que la gente llegó y dijo, oh, wow, ¿qué es esto tan diferente, pero también complementario, interesante, digamos, una visión? Entonces, ustedes que están ahí adentro, que ya están en todo el dispositivo, ¿cómo lo sienten y qué le dirían a las personas que pueden esperar de esta versión? Bueno, efectivamente, quiero empezar diciendo que efectivamente sí hay una gran expectativa y eso lo hemos conversado muchísimo, ¿verdad? Como bueno, también hacernos, o sea, recordarnos a nosotros que efectivamente es una versión, ¿verdad? De 1984, donde claro que
es fabuloso que hay todo un equipo de diseño, ¿verdad? De luz, de mapping, proyecciones, escenografía, que está tratando de construir todo este ambiente, ¿verdad? De sistema, de encierro, de control. Entonces yo creo que la gente puede esperar totalmente eso, una ambientación de la novela de Orwell, ¿verdad? Que yo creo que eso es muy fiel, ¿verdad? Todos, incluso desde la interpretación, eso, hay acciones físicas que tienen que ver, gestos, ¿verdad? Que tienen que ver con eso, con estar siempre vigilados, ¿verdad? Hay mucho como suspenso, es muy denso el ambiente y yo creo que eso se está manejando con todo la investigación, análisis y juego escénico que tenemos, ¿verdad? Además es un elenco pequeño, ¿verdad? Somos 6 intérpretes, estamos Adolfo, Jeremy, Ether, Vivian, Winston y yo, pero creo que todo el engranaje escénico hace que formemos como esa sociedad. Hay escenas de mucho odio, ¿verdad? Que por supuesto es algo que se espera, el odio. Y yo creo que con la música y todo se ha podido construir ese ambiente. Y mucha fuerza, ¿verdad? Además de lo que tiene que ver con estas emociones negativas, también hay se está tratando también de construir cierta esperanza. Estamos en ese punto, pero yo creo que también hay mucha fuerza masculina y también de parte de nosotras las mujeres estamos tratando de sacar un poco todo lo que tiene que ver con ese empoderamiento y pensamiento, decisión, placer, ¿verdad? Creo que también tiene eso otro, que tiene que ver con la sensibilidad y el cuestionamiento. Creo que las personas pueden llegar a reflejarse, asustarse, distanciarse, pero también eso, como voltear a verse y reflexionar al respecto, sentirse culpables. Sí. Sí, yo pienso mucho como en la apertura del espectador para recibirla, o sea, cuántos libros hemos leído que después vemos en la pantalla y uno puede hacerse una idea, mira, yo me imaginé esto diferente. Total. O el otro. Digamos, en una adaptación teatral claramente no se puede contar todo, pero se busca iluminar los aspectos que sean, digamos, más emblemáticos en términos justamente de la ambientación, como decías vos, cómo se siente un ciudadano de esa sociedad. Y yo creo que hay muchísimos puntos para verse ahí. Sí. Y ojalá que ese reflejo pues nos llame a una reflexión colectiva que venimos necesitando muchísimo, ¿verdad? Yo añadiría quizás que además de las reflexiones hay un dispositivo escénico, audiovisual, que consideramos que es de alto impacto. Gustavo Abarca ha hecho un trabajo muy interesante, ¿verdad? En los visuales, y Andrea Charot en la iluminación. Con ¿verdad? Sombras y todo. Sí, todo un ambiente, hay que crear todo un ambiente, ¿verdad? Y esto no lo hemos visto ni siquiera todavía nosotros, y menos ustedes que están sobre el escenario, ¿verdad? Porque, como les decía, en esta semana estamos en la semana de montaje, eso quiere decir que hasta ahorita está entrando como todo el engranaje en conjunto, y hasta dentro de un par de días vamos a poder ya ver como todo el dispositivo en su máximo esplendor. La escenografía de Ignacio Pérez también, ¿verdad? Ha sido todo un tema. Pero además... Carlos Escalante también con el sonido. Sí, eso iba a decir, el vestuario de Malor y Grillo, que también me ha parecido una propuesta muy interesante, como ella, la lectura, el diseño que ha hecho, y la música de Carlos Escalante, ¿verdad? Que Winston, que también es músico, ¿verdad? Y sé que ha metido manita por ahí en algunas cositas como de la grabación y demás. Me parece es un trabajo interesantísimo, y quisiera, Winston, que vos digas como qué se puede esperar, qué puede esperar la gente a nivel musical de la obra.
Eso sí que es una locura. Haciendo todo el spoiler que quieras. Sí, de hecho nos pasa que pasamos una escena, se pasa una de las canciones y la canción se nos queda y la cantamos y la cantamos y la cantamos. Y es horrible. Eso, es de un contenido espantoso, pero uno no se da cuenta porque la música es súper linda, bien hecha. ¿Y cuánto nos pasa eso en la sociedad, verdad? Exacto. Que cuántas canciones de repente uno Son se lleva para la pegajosas. vida y las va cantando y después uno se da cuenta a las cosas que hacía referencia que de repente no eran tan, ¿verdad? Tan positivas o tan, no sé, como dignas de repetición. Estas canciones, si le podemos llamar canciones, tienen una base bastante pensada como desde la marcha, las marchas militares, los himnos. Himnos fascistas, ¿verdad? ¿No? Sí, totalmente. De hecho, en la investigación vimos bastante material de ese tipo. Y lo increíble de que, por lo menos haciendo la investigación en relación con Costa Rica, igualmente teníamos, digamos, elementos históricos muy cercanos que de repente no habíamos contemplado que tuviesen, digamos, este tipo de incidencia. ¿En serio? Contame un poco más, Sí. me interesó ese tema. Bueno, digamos, hay colegios católicos donde de repente, claro. pues, ¿verdad? Hay algunas personas con una línea de pensamiento bastante radical y que una sociedad como Costa Rica, que es abierta, ¿verdad? Que hemos sido un país categorizado y por dicha, por ser de paz. Y de repente se da uno cuenta que tenemos diálogo de repente con personas que tienen una visión más estrecha de la sociedad. Pero sí, la música es súper linda. Muy impactante. Maravilloso el trabajo de Carlos Escalante, como siempre. Sí, es una sensación agridulce, diría yo. Ajá. Bueno, ¿verdad? como son esos himnos, Sí. como son esos sistemas. Vamos a tener muchas funciones para estudiantes, eso también nos tiene muy entusiasmados, ¿verdad? Ver cómo, bueno, Winston ha estado ya en muchas temporadas de estudiantes en Expresivo con Frankenstein, pero esta es otra cosa, ¿verdad? Sí. ¿Qué esperan de esas funciones de estudiantes? Wow, no sé. Yo espero, digamos, que genere muchas preguntas. De hecho, esos espacios a mí me parecen riquísimos porque si bien parece que estamos nosotros para responder cosas, en realidad las preguntas que hacen los estudiantes terminan de redondear el trabajo que realizamos, digamos, la investigación y demás. Ojalá que genere mucho entusiasmo en los estudiantes. A mí primero me parece una gran oportunidad y me parece importantísimo, ¿verdad? Como sembrar dudas a personas jóvenes que son las personas, muchas veces se dicen como son el futuro del país, ¿verdad? Pero muchas veces en realidad son el presente, ¿verdad? Y es importante sembrar preguntas, ¿verdad? Es decir, los sistemas educativos son una gran cosa y a veces se vuelve contraproducente. Entonces yo creo que es importante dialogar y que vayan a una obra de teatro y que más bien eso se hagan preguntas hacia ellos mismos y se sacudan un poco sobre lo que suelen recibir siempre todo el tiempo, la información académica, ¿verdad? Y que salgamos todos cuestionándonos, ojalá. Sí, yo creo que esa es como una de las motivaciones que teníamos en Expresivo al hacer esta obra, ¿verdad? Que no solo los estudiantes, o sea, ¿por qué? Todos los que estamos dentro. El reflejo de una sociedad, sí, exacto. Niños, adultos, o sea, personas mayores, etc. Y además tenemos una tendencia a vivir en lo inmediato. Y hay una importancia en la historia que de repente, si uno es joven, puede perder de vista, ¿verdad? ¿Cómo se construye una Costa Rica como la que tenemos y qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos para preservar esos derechos, para entender también que lo que nosotros hacemos influye en el resto de la sociedad y que tenemos que sostenerla pues con la conciencia de todos. Sí, que resistir. La resistencia, ¿verdad? Resistir es un acto completamente necesario en nuestros días en los que tenemos tanta sobreinformación, ¿verdad? Como que no hay tiempo de pensar, no hay tiempo. Un día de estos hacía yo una lista
de cosas que tenía que hacer. Vean, no les voy a mentir, por aquí debe estar. Número 16, pensar. Claro, por supuesto. Porque a veces, ¿verdad? Estamos sumidos en un mundo lleno de cosas que hacer y lleno de información, y entonces en un momento tenés libre y agarras el celular y entras a Insta y otro montón de tonteras, Sí. ¿verdad? Y entonces más información y más información. Realmente no nos tomamos el tiempo de pensar y de cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor y por qué estoy actuando de esta manera, por qué me están diciendo esto y yo simplemente hago caso porque eso es lo que siempre hemos hecho, porque, ¿verdad? O sea, un poco como cuestionar un poco más el entorno en el que nos encontramos. Ojalá que esa sea una de las cosas que salen Sí. de este proceso, del cual además es muy interesante, y ya con esto termino. Se me quedó como para el final, pero ¿qué querían? ¿Cómo fue el proceso de ustedes en la obra? Porque sé que Carlos Salazar es un gran director, tiene un proceso muy particular en la dirección, ¿verdad? No es simplemente lleguen y con el texto ya aprendido y usted se mueve para allá y tal, sino que hubo mucho de otro trabajo. Él nos lo contó en la entrevista, pero quería desde su perspectiva que me contaran cómo fue. Yo creo que para mí es hermoso, esa es la palabra que voy a utilizar. Tiene que ver mucho con la sensibilidad, el análisis, ¿verdad? Iniciamos los ensayos con él diciéndonos por qué estábamos aquí, ¿verdad? Las personas que él había elegido, y sin hablar de talento, sino como desde una humanidad. Entonces creo que eso nos permite conectarnos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no había trabajado con Winston, entonces yo creo que esa sensibilidad de acercarnos la agradezco mucho. Y luego de empezar a entrelazar los personajes, ¿verdad? De tener casi 2 semanas de hacer trabajo de mesa, análisis del texto, comentar sobre libros, sobre la novela, sobre las películas, sobre podcasts. Entonces es muy bello eso. Luego pasamos a hacer collage y en un papel periódico hacer como una línea de tiempo de los personajes. Entonces eso es maravilloso. Nos da otra perspectiva de un proceso creativo. Y yo creo que lo ocupaba también. El libro es súper extenso y hay mucha información. Entonces, una vez que comenzamos un proceso de marcaje, lo hago entre comillas porque luego se alimenta, ¿verdad? Luego ya empezamos a hacer improvisaciones. Y algo que yo agradezco mucho con Carlos es que él tiene la apertura para nosotros también poder crear, ¿verdad? A veces él dice algo, entonces nos acercamos ahí, Vivi y yo, ¿qué le parece si esto lo hacemos juntas nosotras y decimos juntas este texto? O no, mejor nos vamos a sentar de esta otra manera para que así... Y él lo escucha. Entonces, eso para una como actriz es valioso. Y también en un proceso en un proyecto como 1984 también, donde queremos que nuestra voz se escuche y en el proceso también es así, entonces como que concuerda, claro, ¿verdad? Y eso... Claro. Es coherente. Sí, exacto, es coherente y llena, ¿verdad? Me hace sentir que es un espacio valioso como artista y que yo agradezco mucho y estoy muy contenta. Siempre hablamos de eso, del presente que tenemos ahorita y lo agradecidas y agradecidos que estamos de estar en este proceso. Sí, sumamente enriquecedor, mucho estudio, mucho material, pero digamos algo que destaco es la horizontalidad, o sea, hay mucha camaradería. Entonces, como en ese proceso inicial de estudio, pues todos estamos en un mismo estatus, todos conocemos de todos los personajes y hay una gran comunicación entre todos los compañeros y entre todo el equipo, en realidad, como la facilidad de, mira, ¿te acuerdas que en algún momento vos comentaste tal aspecto? Tal vez lo podrías aprovechar en este momento. Entonces, entre todos también vamos enriqueciendo el trabajo de cada cual. Y Carlos ha tenido también la gentileza y la generosidad de darnos espacios para crear, para probar cosas. De repente algo no funcionó, bueno, no hay problema. Pero sí con esa libertad de ir digamos, hasta las últimas consecuencias. Sí, ha sido por ahí. Bueno, qué lindo. Muchos éxitos en esta etapa final, ¿verdad? Ya son los últimos días, son días de mucho trabajo, de mucha concentración, ¿verdad? De mucha presencia, y a veces no es fácil porque ya sé que ya están cansados, que ya son como, ¿verdad? Uno siente con que ya falta, ¿verdad? Pero de cara al estreno, pues es súper importante mantener la buena vibra y la energía. Así sí, bueno, eso también, digamos, además de todo lo que mencionaba,
aunque estemos tratando un tema denso, una obra difícil de abordar, ¿verdad? La hemos pasado fantástico. Sí, sería muy complicado, te imaginas, o sea, esta obra en un proceso bien jodido, ¿verdad? Sí, no, ha habido eso, mucho disfrute, mucha camaradería, valga la redundancia, porque, ¿verdad? Somos camaradas dentro de este mundo. Y creo que ese ha sido uno de los pilares, el factor humano. Ha habido mucho respeto y eso, y la verdad es que riquísimo. Y que esas cosas cuando uno está como espectador se perciben. Al final uno siente como que la gente no sabe el proceso y no tiene por qué, pero sí se percibe, claro, cuando hay energía de grupo bonita y todo, como espectador se percibe y se agradece. Así que buenísimo. Muchas gracias a ambos por haber estado hoy aquí. Yo les quiero recordar a todo el público que nos está escuchando en este momento o dentro de unos días, más tarde, de camino al teatro, en alguna presa, ¿verdad? Si tienen oportunidad de escuchar esta entrevista, que las funciones de 1984 serán del 30 de mayo al 22 de junio, en horarios de viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en nuestra boletería. Y recuerden también que la obra es recomendada para mayores de 13 años, es un poco la edad sugerida que hemos dicho, y que también tenemos el descuento especial para jóvenes de 18 a 25, como nuestro programa 18-25, que es un programa dedicado a atraer nuevas audiencias para que también muchos estudiantes puedan venir a verla. Y también, hablando de estudiantes, pero más de colegio, tenemos el programa Al Teatro con Expresivo de nuestra Fundación Expresivo. Entonces, si ustedes son profesores, si son estudiantes, son papás y están interesados en que los chicos vengan a ver de cualquier institución educativa a ver 1984, se pueden poner en contacto con nosotros al correo luis@expresivo.cr. Don Luis Roversi, nuestro querido compañero, que por cierto está terminando hoy con muchísimo éxito una gira del TNT por 22 funciones por todo el país, así que ahora nos toca ya ponernos en el mood de 1984 y de verdad ojalá que aprovechen la oportunidad. Son solamente 12 funciones abiertas al público, así que creo que vale la pena. Vamos a hacer todo en Expresivo también para que sea una experiencia muy grata y que usted pueda acompañarnos y pasarla bien, no solo disfrutar de un gran espectáculo, sino tener una buena experiencia desde que compre las entradas en línea. Así nos gusta comprometernos con el público. Muchas gracias. Gracias a David Zárate también en los controles, quien nos ha ayudado hoy y siempre, y el excelente servicio de estudio La Carreta, que no me canso de recomendarles que vengan acá. Aquí estaban muy impresionados Winston y Francela, que la verdad es que es un lugar tratamiento acústico, todo excelente. Fabuloso, sí, de verdad, para todo el que necesite un estudio La Carreta, recomendadísimos. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Expresivo al Aire. Vamos a hablar con algunos de los diseñadores la próxima semana, creo que van a estar por aquí algunos de los diseñadores del programa, de la obra, para que también conozcan ustedes los entretelones de cómo es hacer todo el engranaje, que no es solo la interpretación de una obra como esta. Nos escuchamos en unos días. Muchas gracias a todos y si les gustó, por favor, compártalo.